animar a que mire su boletín conmigo. Quiero resaltar dos anuncios. Aquí tenemos las actividades, hermano, las próximas actividades que vamos a tener. Y solamente, hermano, quiero enfatizar que el día 18 vamos a tener nuestra limpieza de primavera. Desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde vamos a venir, hermano, a limpiar a nuestro templo. Quiero animarles a que si usted tiene el chance, hermano, y la oportunidad, venga para que juntos podamos trabajar, hermano, y servir limpiando nuestro templo, hermano, para mantener el templo en buenas condiciones. También, hermano, el otro anuncio que quiero enfatizar es que hoy en la tarde no tenemos nuestro servicio vespertino. Hemos suspendido el servicio para que usted pueda compartir con su familia, hermano, y celebrar el Día de las Madres. Queremos, hermano, felicitar a todas las madres que están aquí con nosotros en esta mañana. Y solamente para aquellos que nos visitan, queremos solamente explicarle algo. Nosotros como iglesia, un día como hoy, no celebramos, hermano, o sea, nuestro culto no es enfocado en las madres, es enfocado en Jesucristo. Por varias razones. La primera razón, porque esa es la que venimos a adorar, esa es la que venimos a exaltar, porque Él es el centro de todo lo que nosotros hacemos y de todo lo que nosotros somos. La segunda razón por la cual en nuestra iglesia, en nuestro servicio, un día como hoy no es alrededor de las madres, es porque nosotros reconocemos que un día como hoy, para algunos es razón de gozo, porque tienen a sus madres con ellos. Para otros es razón de gozo porque las madres tienen a sus hijos con ellos. Pero la realidad es que para un día como hoy, para otros quizás no es tan bueno, porque quizás hay madres que han perdido a sus hijos, hay hijos que han perdido a sus madres, y tanto para los unos como los otros, Jesucristo es suficiente. Amén. Y es por eso que nosotros, hermanos, a un día como hoy, nosotros nos reunimos y todo lo que nosotros hacemos gira alrededor de Cristo. Nosotros reconocemos el valor de las madres y estamos agradecidos a Dios por las madres. Y queremos, hermanos y hermanas, expresarles nuestra gratitud por todo lo que ustedes hacen por la familia. Pero cuando venimos como iglesia, el centro es Cristo. Amén. Teniendo esto en mente, quiero invitarle a que busque ahí en su Biblia, hermano. Vamos a mirar juntos en este día Efesios capítulo 6, versos del 5 al 9. Efesios capítulo 6, versos del 5 al 9. Quiero invitarle a orar para pedirle al Señor que abra nuestras vidas a través de su palabra. Soberano Dios, amantísimo Padre Celestial, nosotros, Señor, alabamos y exaltamos tu nombre, porque solo tú eres digno de recibir la adoración y la exaltación de tu pueblo. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen. Señor, porque tú no solamente creaste todo, sino que tú, Señor, sostienes toda la creación. Pero aparte de eso, Señor, tú eres digno de que hoy nosotros, y no solamente nosotros, sino que toda la creación exalte tu nombre, porque tú, Señor, nos salvaste. Porque tú, oh Dios, oh Padre Santo, enviaste a tu único Hijo a este mundo cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Él vivió entre nosotros, vivió la vida que nosotros no podíamos vivir, experimentó la muerte que nosotros merecíamos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda eternamente, sino que tenga la vida eterna y sus pecados le sean perdonados. ¿Cómo no hemos de alabarte? Es por esa razón que nosotros hoy como iglesia nos gloriamos en Jesucristo. Porque en Él, solamente en Él, nuestros pecados
han sido perdonados. Padre, en esta hora queremos rogarte que tú, Señor, hables a nuestras vidas a través de tu palabra. Señor, tú conoces la vida de cada persona que ha llegado hasta tu casa hoy. Yo te ruego en el nombre de Jesús que tú uses tu palabra, Señor, para traer a la vida a aquellos que están muertos, para traer a la luz, Señor, a aquellos que están en tinieblas, para traer a la libertad en Cristo a aquellos, Señor, que son esclavos del pecado. Señor, usa tu palabra en esta mañana para magnificar tu nombre, para exaltar tu nombre en todas las cosas, Señor. Padre, usa tu palabra, la proclamación de tu palabra, para traer, Señor, gozo a nuestros corazones, para fortalecer nuestra fe y para moldearnos a la imagen de Cristo. Padre, en esta hora queremos rogarte, Señor, por nuestros hermanos Juan y Judy, Señor, y su niña que van en camino a México. Queremos rogarte por ellos, que tú los guardes, Señor, en su ida a México, que tú, Señor, glorifiques tu nombre en ellos, y donde quiera que ellos vayan, Señor, te pido que tú exaltes tu nombre en sus vidas y a través de sus vidas. Úsalos como instrumentos, Señor, para tu gloria, en México y donde quiera que ellos vayan, Señor. Los encomendamos en tus manos y te damos gracias por el tiempo que nos concediste, Señor, con ellos. En el nombre de Jesús, Señor, en esta mañana también queremos rogarte que tú seas, Señor, con la Iglesia Bautista Sarón, allí en Miami, Señor. Te pedimos, Señor, por el pastor Wilfredo, mientras él proclama tu palabra, Señor, te ruego que tú, Señor, lo uses para la gloria de tu nombre. Señor, que tú edifiques a ese cuerpo local a través de la proclamación de tu palabra. Y que en todo lo que ellos hagan, Señor, el nombre de Cristo sea magnificado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, hoy vamos a continuar en nuestra serie de estudios bíblicos, hermanos, de predicaciones en la carta de los Efesios. Y ya, hermanos, estamos llegando al final de esta carta. Y quiero, hermanos, llamar la atención de ustedes a los versículos 5 al 9. Pero antes, hermanos, quiero solamente hacer una observación. Todas las relaciones interpersonales poseen en sí mismas un cierto grado, hermanos, de estrés y de complicaciones. Todas las relaciones interpersonales, no importa cuán buenas sean, llevan en sí mismas, hermanos queridos, cierto grado de dificultad. Y la razón, hermanos, por la cual es así, es porque cada vez que nosotros establecemos una nueva relación, cada vez que nosotros nos relacionamos con alguien, estamos trayendo a esa relación parte, ¿verdad?, nuestra propia pecaminosidad. Y es nuestra propia pecaminosidad lo que hace que precisamente que las relaciones interpersonales sean muchas veces difíciles. Es nuestro pecado lo que hace que nuestras relaciones interpersonales muchas veces sean, hermanos, trabajosas. Y el pasaje que hoy nos ocupa, hermano, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habla acerca de cuáles deben ser, cómo debe ser nuestra relación con aquellos que están en autoridad sobre nosotros en nuestros centros de trabajo. Amados hermanos, si usted ha seguido el flow de estos últimos dos capítulos, el capítulo 5 y el capítulo 6, Pablo habla enfáticamente de cómo debe ser la relación entre las esposas y los esposos. Pablo habla acerca de cómo debe ser la relación entre los padres y los hijos. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habla de cómo los hijos se deben relacionar con sus padres. Y ahora él va a instruir a la iglesia, no solamente a la iglesia de Éfeso, sino a nosotros también, de cuál debe ser las relaciones, cómo deben ser nuestras relaciones con aquellos que están en autoridad sobre nosotros. Y la razón por la cual Pablo, hermano, trata asuntos como estos, es porque nosotros creemos a la luz de la Escritura que el Evangelio afecta
no solamente la manera en que nosotros vivimos como familia, el Evangelio afecta no solamente la manera en que nosotros vivimos como iglesia, sino que el Evangelio también afecta la manera en que nosotros nos desenvolvemos en nuestros centros de trabajo. El Evangelio, hermano, es lo que hace posible que nosotros, seres humanos pecadores que vivíamos en nuestros pecados, una vez que estamos en Cristo, podamos vivir para la gloria de Dios. Amén. Amados hermanos, el pasaje que hoy nos ocupa, además de esto que acabo de decir, debemos de reconocer que es un pasaje que es difícil, hermano, de tratar. Es un pasaje hermano, que es complicado, porque muchas veces, hermano, muchas personas cuando leen pasajes como estos, se hacen una pregunta. ¿Cómo es posible? ¿Por qué la Biblia habla de la esclavitud? ¿Por qué la Biblia no habla acerca de abolir la esclavitud? ¿Cómo es posible que el apóstol Pablo dé instrucciones acerca de cómo los esclavos se deben relacionar con los amos, en vez de exhortar a los amos de aquel tiempo a dejar libre a sus esclavos? Porque al final, en Cristo, todos somos iguales. Y aunque eso es cierto, en Cristo todos somos iguales, es importante, hermano, que al leer pasajes como estos tengamos en cuenta algunos detalles que debemos considerar. Número uno, cuando la Biblia habla acerca de la esclavitud y cuáles son los deberes de los esclavos para con los amos, no está, hermano, aprobando la esclavitud, simplemente está reconociendo la esclavitud, la existencia de la esclavitud en aquel tiempo como un problema social que era el producto de la pecaminosidad del hombre. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento y vemos cómo, hermano, específicamente en el libro de Levítico, Dios establece cuáles eran las reglas, las leyes que el pueblo de Israel debía de seguir con relación a sus esclavos. Y la razón por la cual vemos ese tipo de leyes en el Antiguo Testamento y vemos también estos imperativos en el Nuevo Testamento es porque Dios, hermano, en su gracia y en su providencia también tiene cuidado y tenía cuidado de los esclavos. La segunda verdad que debemos de tener en cuenta, por la cual Pablo no se enfocó, hermano, en tratar de abolir la esclavitud en aquel tiempo, era porque, amados hermanos, el enfoque del Evangelio no es, hermano, cambiar sistemas sociales. El enfoque del Evangelio no es, hermano, cambiar la estructura social de los pueblos. El enfoque del Evangelio, hermano, es cambiar a los hombres dentro de esos sistemas. El enfoque del Evangelio es, hermano, cambiar no sistemas, sino corazones, los corazones de los hombres. Amados hermanos, los sistemas sociales solamente son el reflejo de la condición moral y espiritual del hombre. La iglesia no es, el enfoque de la iglesia no es formar revoluciones. El enfoque de la iglesia es establecer en la tierra el reino de Jesucristo, proclamando a Cristo como el único Señor, como el único que puede salvar al hombre. Y es por eso que Pablo, hermano, ninguno, ni Pedro, hermano, tampoco al escribir de este tema se enfocaron en tratar de abolir la esclavitud. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que la esclavitud en el tiempo de Pablo, hermano, no era como la esclavitud que nosotros conocemos por la historia, por ejemplo, de los Estados Unidos. Uno de los factores, hermano, que influyeron en la esclavitud, por ejemplo, en los Estados Unidos y en muchos de nuestros países, la esclavitud estaba determinada muchas veces por el color de la piel. Y era, hermano, pero en el tiempo de Pablo era diferente. En el tiempo de Pablo, hermano, incluso había muchos esclavos que tenían un nivel social mayor que el de sus propios amos. De hecho, la historia dice que en el tiempo de Pablo, en el Imperio Romano, muchas personas, hermanos, para salir de deudas,
hacían contratos y ellos mismos se sometían a la esclavitud para poder pagar deudas que tenían. Pero era por un tiempo limitado. Ciertamente en aquel tiempo habían amos que eran malos. Los amos tenían derecho sobre sus esclavos, e incluso los hijos que nacían, hermanos, de las esclavas eran propiedad de los amos. Realmente era una condición social crítica, realmente era mala, pero en aquel tiempo formaba, hermano, la estructura social del Imperio Romano. Si se abolía la esclavitud en aquel momento, hermano, el Imperio Romano, toda la sociedad, como se conocía en aquel tiempo, se venía al piso. Fue años más tarde, hermano, fueron precisamente los cristianos los que tomaron la vanguardia en la abolición de la esclavitud. Precisamente, ¿por qué? Porque el evangelio se enfocaba en cambiar no sistemas, sino personas. La iglesia no es un grupo de revolucionarios. La iglesia es un grupo de personas que hemos sido redimidas por el poder de Jesucristo. Y ahora la iglesia es un grupo de personas que eran esclavos del pecado, pero hemos sido hechos libres en Cristo y ahora somos esclavos de Cristo. Y usted se preguntará, bueno, pastor, los versículos 5 al 9 de la carta a los Efesios obviamente hablan de la relación que hay entre los siervos y los esclavos y los amos, pero hoy no tenemos ni esclavos ni tenemos amos. ¿Cómo este pasaje es relevante para nosotros hoy? Y la razón por la cual este pasaje es relevante, hermano, para nosotros, es porque aunque ya no tenemos ni esclavos ni amos aquí entre nosotros, ciertamente los principios que aparecen en estos versículos son perfectamente transferibles a nuestros tiempos. Y Pablo, al instruir a la iglesia de Éfeso, le da principios, establece principios que regulan cuál debe ser la relación, hermano, que hay entre los trabajadores cristianos con sus jefes y la relación que hay entre los jefes cristianos con sus empleados. Amados hermanos, aún en nuestros trabajos nosotros somos diferentes, no porque somos mejores que los demás, sino porque estamos en Cristo. Cristo hace la diferencia en nuestras vidas. Amados hermanos, y teniendo esto en mente, lo primero que quiero que veas en el pasaje de hoy es un imperativo para los trabajadores cristianos. Pero el mensaje de hoy, hermano, lo hemos titulado La ética laboral del cristiano. ¿Cuál es la ética laboral del cristiano? Y quiero que mires, hermano, un imperativo para los trabajadores. Mira el versículo 5. Siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón, como a Cristo. Verso 6. No para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Servid de buena voluntad como el Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libres. Amados hermanos, uno de los factores determinantes por el cual la mayoría de las personas hoy no disfrutan de su trabajo es porque muchos hermanos ven su trabajo, su labor diaria como un medio para lograr, hermano, y alcanzar la validación personal de otras personas. Muchos hermanos, cuando la motivación de muchos al trabajar, ¿verdad? Y la motivación de muchos al desarrollarse en sus trabajos, en su centro de trabajo, es buscar que otros los reconozcan. Las personas buscan muchas veces en su centro de trabajo, hermano, la fuente de su reconocimiento, y al no ser reconocidos como nosotros queremos ser reconocidos, generalmente nos frustramos. Otra razón por la cual nosotros muchas veces no disfrutamos de nuestros trabajos es porque buscamos en nuestros trabajos un medio, vemos en nuestros trabajos un medio para establecer nuestro propio imperio personal. Y cuando no lo logramos, también nos sentimos
frustrados. Y en este pasaje Pablo, hermano, no solamente nos enseña cuál debe ser la responsabilidad, hermano, entre los empleados y empleadores, sino que también Pablo nos enseña cuál debe ser la motivación con la cual nosotros llevamos a cabo nuestras responsabilidades. Podemos decir al leer estos versículos que la responsabilidad, hermano, el imperativo de Dios para los trabajadores es sencillamente esto: nosotros debemos de obedecer a nuestros empleadores. Y cuando hablamos de la obediencia a nuestros empleadores, es importante también aclarar que cuando nosotros, hermanos, al obedecer a nuestros empleadores, dice la Escritura que debemos de obedecerlos en todas las cosas, siempre y cuando nuestros empleadores no demanden de nosotros algo que sea pecaminoso. Aparte de eso, hermano, Dios demanda de nosotros como empleados que obedezcamos en todos a nuestros empleadores. Obedecer sencillamente significa llevar a cabo una orden que se nos ha dado. Y teniendo esto, hermano, en mente, nosotros podemos decir, hermano, basado en esta escritura, que el imperativo de Dios para nosotros hoy, los empleados, es este: los trabajadores cristianos debemos sujetarnos a la autoridad de nuestros superiores. Eso es algo que nosotros debemos de tener en cuenta como cristianos. Amados hermanos, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debemos, hermanos, de tener en cuenta que Dios en su providencia ha puesto a esas personas como una autoridad sobre nuestras vidas. Por lo tanto, como cristianos, nosotros debemos de obedecerles. Debemos de trabajar bajo la autoridad de ellos. Amados hermanos, mira lo que dice Pedro. Quiero que vaya conmigo a 1 de Pedro capítulo 2, verso 18. Mira cómo Pedro, hermano, expande este imperativo. 1 de Pedro capítulo 2, verso 18. Dice la palabra de Dios de esta manera: siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Amados hermanos, yo creo que más de uno entre nosotros ha tenido en su vida laboral, ha tenido la bendición, la oportunidad de tener a un empleador, a tener un jefe que sea insoportable. ¿Cuántos han tenido jefes malos? Yo creo que todos levantaríamos la mano. Pero Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, expande este concepto, hermano, este imperativo, y él dice: fíjate, hermano, lo que Pedro dice. Quiero que tú compares lo que dice Pedro con lo que dice Pablo. Pablo dice, escribiendo a los esclavos de Éfeso: siervos, obedeced a vuestros amos. Y obedecer significa, como ya hemos visto, ¿verdad?, respetar la autoridad de esa persona que está por encima de nosotros. Ahora, dice, hermanos, a Pedro: siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto. Y dice, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Los cristianos debemos de sujetarnos con respeto a la autoridad de nuestros amos, de nuestros empleadores, independientemente de cómo sea nuestro empleador. Sea que nuestro empleador sea cristiano o no cristiano, nosotros, como hijos de Dios, debemos someternos a su autoridad con todo respeto. Sean buenos o sean malos, sean fáciles de tratar o difíciles de tratar. Mientras nosotros estemos en esos trabajos,
debemos de someternos a su autoridad con respeto. Y esto es por varias razones. La primera razón, hermano, por la cual nosotros debemos, la primera razón por la cual como cristianos debemos de sujetarnos con respeto a nuestros empleadores, es porque, amados hermanos, Dios usa a nuestros empleadores como instrumentos para nuestra santificación. No, el trabajo, hermano, tu centro de trabajo, si tú eres cristiano, si tú estás en Cristo, tu centro de trabajo no es simplemente un medio para ganar dinero. Tu centro de trabajo, hermano, es un medio por el cual Dios santifica tu vida. Y Dios providencialmente pone a tu alrededor y sobre ti personas en tu trabajo que son difíciles para hermano, hacerte crecer en Cristo, para hacerte crecer en paciencia, para hacerte crecer en amor, para hacerte crecer en áreas de nuestras vidas que necesitamos crecer. Cuando nosotros como creyentes tenemos compañeros de trabajo o jefes que son insoportables, debemos hacer dos cosas. Número uno, debemos orar por ellos. Señor, ten misericordia de sus vidas. Ten misericordia de Regio, que es insoportable. No lo soporto, pero te doy gracias porque tú lo has puesto ahí para moldearme a la imagen de Cristo. Hermano, esto es fácil de decir, pero es difícil de vivir. Y es por eso que para ello necesitamos los creyentes ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos de Cristo para poder imitar a Cristo aún en nuestros centros de trabajo. Nosotros como creyentes no somos llamados, hermano, a rebelarnos en contra de la autoridad de nuestro trabajo. Hemos sido llamados por Dios a obedecer esa autoridad. La segunda razón por la cual Pedro dice que debemos estar sujetos a nuestros empleadores en todos, independientemente como ellos sean, es porque todas las personas que están en autoridad han sido puestas en ese puesto, hermano, por la providencia de Dios. Yo quiero que tú busques en tu Biblia Romanos capítulo 13, verso 1 al 2. Amén. Romanos 13, verso del 1 al 2 dice, fíjate, quiero que marques este pasaje en tu escritura. Sométanse toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Esto es un texto, hermano, que a nosotros no nos gusta, muchas veces lo leemos y lo pasamos por alto, pero en esta mañana yo quiero, hermano, que tú te enfoques y quiero que tú te enfoques en lo que el texto está diciendo. La razón por la cual Pedro dice que Pedro y Pablo le dicen a los esclavos de aquellos tiempos y a los trabajadores de hoy que debemos someternos en todo a nuestros jefes. En primer lugar, como decíamos, es porque ellos son instrumentos para nuestra santificación. Y la segunda razón es porque Dios ha establecido que la sociedad, hermano, funcione con un orden de jerarquía. Las esposas se tienen que sujetar a sus esposos. Los esposos se tienen que sujetar a Cristo. Los hijos se tienen que sujetar a sus padres. Amados hermanos, y los empleadores se tienen que sujetar a los empleados se tienen que sujetar a sus empleadores. Amados hermanos, cuando nosotros invertimos ese orden, ¿cuál es el resultado? Es un caos. Hermano, el caos que vivimos en nuestras familias es porque las mujeres no quieren sujetarse a sus esposos. El caos que vivimos en nuestros hogares es porque los esposos no queremos amar a las esposas como Cristo ama a la iglesia. El caos que tenemos en la familia se debe a que los hijos no quieren obedecer a los padres. Y porque los padres no sabemos someternos a Cristo.
es porque los empleadores hoy no quieren respetar a los empleados. Dios mío, los empleados no quieren respetar a los empleadores. Y porque la sociedad no quiere respetar a los gobiernos que gobiernan los países. ¿Por qué? Porque hemos invertido el orden de Dios. Y Pablo dice a los romanos, hermano, cuando Pablo le dice, yo te quiero decir algo, Romanos 13, no habla de esclavos y de amos, pero el principio de Romanos 13 se aplica a cada área de la sociedad. Y el principio es este: todas las autoridades han sido establecidas por Dios. El hombre ha sido establecido por Dios como autoridad sobre su casa. Los padres han sido establecidos por Dios como autoridad sobre los hijos, no los hijos sobre los padres. Los empleadores han sido establecidos por Dios como autoridad sobre los empleados. Y los gobernantes han sido establecidos por Dios como autoridad sobre las naciones. Y dice la Biblia, hermano, que el que se resiste a las autoridades se resiste a Dios. Y fíjate que aquí no habla de autoridades cristianas, está hablando de autoridades seculares. Y una cosa que usted tiene que tener en cuenta, muchos de nosotros decimos, el gobierno de Estados Unidos es lo peor. Y ciertamente ningún sistema político es perfecto. Pero Pablo, cuando le está escribiendo esta carta a la iglesia en Roma, está escribiendo, hermano, le está diciendo a los romanos, a los cristianos romanos, ustedes deben sujetarse al gobierno en el cual ustedes viven. Porque esas autoridades romanas han sido puestas por Dios. Hermanos, nuestro deber como cristianos, como empleados cristianos, es sujetarnos a la autoridad de nuestros empleadores con respeto, porque si nos resistimos a ellos, nos estamos resistiendo a la voluntad de Dios. Y es por eso que Pedro enfatiza en esto. Amados hermanos, pero Pablo, vamos a volver a Efesios, capítulo 6. Pablo aquí, al escribir a los Efesios, no solamente nos dice cuál es la responsabilidad que tenemos para con nuestros empleadores, sino que también Pablo nos instruye acerca de cuál es la motivación que nos debe mover a nosotros a la hora de someternos y de sujetarnos a la autoridad de nuestros empleadores. Y mira el versículo 6 al 8. Dice de esta manera: no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios, servir de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Estos versículos, hermanos, tratan específicamente cuál debe ser nuestra motivación a la hora de nosotros relacionarnos con las personas que están en autoridad sobre nosotros. Ahora, fíjate, hermano, en el verso 5 nuevamente dice: siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra, con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón como a Cristo. Y ahí es donde el verso 6, el Pablo explica y abunda en esto, dice: no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. ¿Cómo nosotros, cuál debe ser la motivación de nuestro corazón? Amados hermanos, nosotros debemos de trabajar de tal manera que en todo lo que hagamos, nosotros debemos buscar la excelencia. No para ser reconocidos por los hombres, sino porque lo estamos haciendo para el Señor. Porque Dios ha puesto a esas personas en autoridad sobre nosotros. Al nosotros trabajar para ellos, estamos sirviendo en primer lugar a Cristo. Amén. No es a los hombres. Nosotros, mira, hermano, cuando nosotros como creyentes estamos conscientes de que como cristianos nosotros
cuando no somos reconocidos en nuestros trabajos. Porque al final nosotros sabemos que la recompensa no viene de los hombres. La recompensa viene de Dios. Porque a Cristo, el Señor, nosotros servimos. Nosotros debemos buscar excelencia en todo lo que hacemos. Sea, hermano, que nuestros jefes sean buenos o malos. Sea que nuestros jefes sean cristianos o no. Nosotros debemos hacerlo todo con excelencia para la gloria de Dios. Y de Él, aunque los hombres no me reconozcan lo que yo hago, aunque mi jefe no se dé cuenta de todos mis esfuerzos, de todas maneras lo voy a hacer. No para que digan que yo soy bueno, sino para que los que me rodean puedan glorificar el nombre de Cristo a través de mí. Y ahora yo les digo algo a ustedes, hermanos. Muchos de los que estamos aquí quizás nos trabajan en un trabajo secular. Muchas de las hermanas que están aquí son, como uno dice, amas de casa. Pero estas verdades también aplican para ti. Si tú vas a cocinar, cocina bien. No para agradar a tu marido, sino cocina como si tú estuvieras cocinando para el Señor. Si vas a limpiar tu casa, límpiala bien. Ten tu casa ordenada, límpiala como si fuera la casa de Cristo. Si vas a planchar, plánchalo bien. En todo lo que hagas, hermana, en todo lo que tú hagas, mi hermano, hazlo como para el Señor, para agradar a Cristo, no a los que te rodean. Amados hermanos, mira Colosenses, vamos a leer por un momento Colosenses capítulo 3, versos 22 al 23. Amén. Colosenses capítulo 3, versos 22 al 23. Dice, siervos. Pablo aquí, hermano, este es el pasaje paralelo al de Efesios. Dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Cuando nosotros buscamos el reconocimiento de los hombres, ese reconocimiento es temporal. Pero hermano, la recompensa de Cristo es eterna. Nuestra motivación como empleados no es agradar a nuestros jefes, es agradar a Cristo. Porque a Él servimos. Fíjate que cuando Pablo le escribe a los Efesios, le dice, siervos, obedeced a vuestros amos. ¿Y cómo termina la expresión? Terrenales. ¿Sabes por qué Pablo le especifica amos terrenales? Porque esos amos que tenemos sobre nosotros, o esos empleadores, son empleadores temporales. Y Pablo le estaba diciendo a los esclavos de Éfeso, esos amos que ustedes tienen son temporales. Ustedes sirven a un amo que es eterno, que es Cristo. Ese es el más importante. De Él viene nuestra recompensa. Amados hermanos, y estos son principios que informan la ética de trabajo del cristiano. Dice Pablo y Pedro que debemos de hacerlo de corazón. Tú y yo a la hora de servir en nuestros empleos debemos hacerlo con sinceridad de corazón. Y esta expresión implica, hermano, que nosotros a la hora de llevar a cabo nuestras responsabilidades en nuestros trabajos debemos de hacerlo dándole toda nuestra atención a la tarea que tenemos por delante. Quiero leerte, no quiero que lo busques por causa del tiempo, solamente te lo voy a leer lo que Pablo le dice a Tito, en el Tito capítulo 2, verso 9 al 10, dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe
para que adornen la doctrina de nuestro Salvador con todo respeto. Hermano, quiero que pienses por un momento en lo que Pablo dice a Tito aquí. Dice, exhorta a los siervos a que se sujeten, a que obedezcan a sus amos en todo. Si vamos a leer, si esta carta fuera escrita para nosotros hoy, lo que Pablo le estuviera diciendo a Tito es esto: Tito, exhorta a los trabajadores de tu iglesia a que obedezcan a sus empleadores en todo, que sean complacientes, que no contradigan a sus empleadores. ¿Por qué? Dice, no defraudando. ¿Sabe lo que es defraudar? Mire, hermano, cuando la mayoría de nosotros trabajamos 8 horas, otros trabajan 12 horas. Pero esta es la realidad. Cuando usted está en su trabajo, usted trabaja 8 horas, o usted le están pagando para que en esas 8 horas usted haga una tarea determinada. Cuando nosotros como cristianos, escúchame bien, cuando nosotros en nuestros trabajos dedicamos esas 8 horas, aparentamos que estamos trabajando y estamos haciendo otra cosa, nosotros estamos defraudando a nuestro empleador. Y usted se dirá, pero pastor, ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón, porque al final él no me paga lo que me debería pagar. Pero si tú estuviste de acuerdo en trabajar 8 horas, aunque por el mínimo, en esas 8 horas tú tienes que con todo tu corazón enfocarte en la tarea que tú tienes por delante, porque tú no lo estás haciendo para ese hombre, tú estás sirviendo a Cristo. ¿Sí lo puedes ver, hermano? Todo, hermano, por eso que nosotros decimos debemos de buscar la excelencia en todo lo que nosotros hacemos. No defraudando a las personas, sino como sirviendo al Señor de todo corazón. Y es ahí donde nosotros, hermano, es eso lo que hace la diferencia. Amados hermanos, y esto tiene, como les digo, implicaciones para nosotros serias. ¿Cómo nosotros vivimos a la luz de esta verdad? Mire, hermano, porque nosotros debemos de servir, cuando servimos, ya sea a nuestros empleadores o a cualquier otra persona, debemos hacerlo como para el Señor. Eso implica que cuando yo voy a servir a alguien, cuando yo voy a hacer un trabajo para un hermano de la iglesia, no voy a decir, lo voy a hacer como quiera porque es un hermano. No, hazlo con excelencia porque es para el Señor. Si tú vas, hermano, si tú vas a contratar a un hermano para que te haga un trabajo, no quieras pagarle el mínimo al hermano. Págale lo que es justo. Porque, hermano, haciendo eso, nosotros glorificamos el nombre del Señor. La Escritura, el Evangelio informa, hermano, cómo nosotros debemos de trabajar de una manera que glorifique el nombre del Señor. Amados hermanos y hermanas que está aquí una vez más, todo lo que tú hagas, aún a los hijos, cuando tú tengas que hacer algo para hacer lo que tu papá o tu mamá te diga, hazlo con excelencia, hazlo bien hecho, como al Señor. Porque si tú te resistes a la autoridad de tus padres, si tu padre te dice, tu madre dice, tiende la cama, y tú la tiendes a tu manera, y la haces mal solamente por salir de paso, pues estás resistiendo la autoridad de tus padres. Si tu papá o tu mamá te dice, tiende tu cama, hazlo bien, como si esa fuera la cama de Cristo. Si tu mamá y tu papá te dice, limpia la casa, friega los platos, hazlo bien, como si esos fueran los platos de Cristo. Porque a Cristo, el Señor, nosotros servimos. Que estas verdades, hermano, informen la manera en que nosotros como trabajadores nos relacionamos con nuestros jefes. Que esta verdad informe la manera en la que nosotros nos relacionamos con aquellos que están en autoridad sobre nosotros. Para que en todo nosotros podamos, hermano, adornar la doctrina de Cristo. Y quizás hayan algunos en esta mañana que digan, yo no tengo problema con eso porque yo soy un buen trabajador. Y qué bueno.
Pero déjame decirte algo en esta mañana. Si tú estás aquí hoy y tú estás fuera de Cristo, tú puedes ser un buen trabajador, pero tú estás en rebeldía en contra del dueño del universo. Si tú estás hoy fuera de Cristo, tú puedes ser los hombres te pueden reconocer y te pueden aplaudir y decir, tú eres el mejor en este centro de trabajo. Pero si tú estás fuera de Cristo, tú estás en rebelión en contra de aquel que es el dueño, el amo de todas las cosas. Tú, la razón por la cual tú que estás hoy aquí fuera de Cristo, y quiero hablar de aquellos que están fuera de Cristo, que son desde los más jóvenes hasta los más adultos. Si tú estás fuera de Cristo y la razón por la cual tú estás en rebelión en contra de Dios es porque tú estás viviendo para ti. Pero tú no te perteneces a ti. Tú le perteneces a Dios. Porque Dios fue quien te creó. ¿Sí puedes entender eso? Y porque Dios te creó, Él tiene la autoridad de dar leyes, de establecer las leyes que van a regir tu vida. Y esas leyes son los 10 mandamientos. Y todos los días tú pecas, tú rompes esos mandamientos. Y es por eso que todos los hombres están bajo justa condenación. Porque están en rebelión en contra del amo y Señor del universo. Pero dice la palabra de Dios que ese amo y Señor del universo no solamente es justo, no solamente es santo, Él también es amor. Y como Dios mostró su amor para contigo, en que tú siendo pecador, estando en rebelión contra Él, Él envió a su Hijo a dar su vida por ti, a vivir una vida que tú no podías vivir, a morir la muerte que tú merecías morir, para que si tú crees hoy en Él, tus pecados sean perdonados y Él te pueda dar la vida eterna. Es por eso que si tú estás hoy aquí fuera de Cristo, como si Dios rogase por medio de mí, yo te ruego, arrepiéntete de tu pecado, cree en el Señor Jesucristo y confiesa a Jesús como Señor de tu vida, y tus pecados serán perdonados y Dios te dará el don de la vida eterna. Hoy es el día de salvación. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Vamos a orar, hermanos. Ahí sentado donde tú estás, inclina tu rostro y vamos a orar al Señor. Padre Celestial, en esta mañana queremos alabar tu nombre y exaltarte por tu palabra. Queremos, Señor, darte gracias porque tu palabra informa, afecta la manera en que nosotros vivimos, no solamente como iglesia, sino también, Señor, como familias. Señor, y tu palabra informa la manera en que nosotros vivimos, Señor, en nuestros centros de trabajo. Señor, yo te ruego que las verdades que hemos aprendido hoy, tú las grabes en nuestra mente y en nuestros corazones. De manera, Señor, que podamos ponerla en práctica para la gloria de tu nombre y nuestro bien. Amén. Señor, si hay alguien en esta mañana que no te conoce, yo te ruego que tu Espíritu Santo tome tu palabra para traerlos de muerte a vida, del dominio de Satanás al reino de tu amado Hijo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, antes de irnos a casa queremos tomar un pequeño tiempo para reconocer a nuestras madres. Quiero pedirle a todas las madres que están aquí que pasen aquí al frente. Y queremos darle una flor a cada madre y queremos, hermanos, orar por ellas. Todas las madres que están aquí pasen aquí al frente.